Ricardo Arjona, el trovador que conquistó América, y hoy se despide entre luces y sombras. Para millones de oyentes en todo el continente, Ricardo Arjona ha sido mucho más que un cantautor. Ha sido el cronista del alma latinoamericana. Con más de 25 millones de discos vendidos y una carrera que abarca 4 décadas, el guatemalteco se consolidó como el trovador más exitoso de su generación. Su estilo, mezcla de poesía cotidiana, crítica social y confesiones íntimas, lo convirtió en una figura ineludible de la música en español. Sin embargo, el precio del éxito no ha sido menor. A sus 60 años, y en un gesto que sacudió a su público, Arjona anunció recientemente su retiro de los escenarios debido a graves problemas de salud. Según reveló, durante sus últimas giras solo pudo cantar gracias a inyecciones en la columna vertebral administradas por médicos antes de cada concierto. ¿Qué enfermedad aqueja al cantautor? ¿Qué retos físicos y emocionales ha enfrentado para seguir adelante? ¿Y por qué ahora, después de una carrera tan extensa y admirada, ha decidido hacer una pausa definitiva? Antes de conocer esas respuestas, es necesario mirar atrás y recorrer los caminos que lo convirtieron en leyenda, de Jocotenango al mundo. Los orígenes del poeta popular Edgar Ricardo Arjona Morales nació el 19 de enero de 1964 en Jocotenango, Guatemala, en el seno de una familia de clase media. Su padre, Ricardo Arjona Moscoso, era maestro y compositor. Su madre, Noemí Mimí Morales, fue su primer gran refugio emocional. Junto a sus hermanas Ingrid y Verónica, creció entre la provincia y la capital, donde poco a poco comenzó a descubrir su vocación artística. Desde niño mostró un talento precoz. A los 7 años, su madre le regaló su primera guitarra, y fue ella misma quien le enseñó a tocar. A los 12 años, compuso su primera canción, Esa es mi barca, movido por un sentimiento de culpa tras haberse inscrito por segunda vez en el Festival Infantil Juventud 74, que finalmente ganaría con Gracias al Mundo, una pieza compuesta por su padre. Aunque la música ya latía fuerte en su interior, Arjona tomó caminos diversos antes de entregarse por completo al arte. Estudió arquitectura e ingeniería, y más tarde se graduó en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. Años después confesó que eligió esa carrera movido por cierta culpa, ya que había rechazado una beca en una prestigiosa universidad privada para dedicarse al baloncesto, su otra gran pasión. Y es que Ricardo Arjona no solo fue un poeta de la guitarra, también fue un destacado deportista. Jugó para equipos como Leones de Marte y Trías, y llegó a integrar la Selección Nacional de Baloncesto de Guatemala, con la que recorrió Centroamérica. Hasta hace poco mantenía el récord de mayor número de puntos anotados por un jugador guatemalteco en un solo partido, 78 puntos. Un maestro entre canciones y lecciones de vida. Antes de grabar su primer álbum, Arjona siguió los pasos de su padre y trabajó como maestro de escuela primaria. Durante 5 años enseñó en instituciones como la Escuela Mosquera y la Escuela Santa Elena III, donde impartía clases durante jornadas de 6 horas diarias. De acuerdo con un informe del Ministerio de Educación, sus alumnos mostraban un nivel educativo por encima del promedio nacional, prueba de su entrega y vocación. Pero el aula no podía contener su universo interior. Las canciones seguían acumulándose en sus cuadernos, y con cada acorde se acercaba más a ese destino que lo llevaría a llenar estadios, a escribir himnos generacionales y a convertirse en un icono de la música hispanoamericana. Entre la miseria y la música, el largo viaje de Arjona hacia el éxito. Durante su infancia, Ricardo Arjona participó en el Festival Infantil Juventud 74, donde resultó ganador en 2 ocasiones con canciones compuestas por su padre, pero presentadas como propias. Años después, regresó al certamen y lo ganó por tercera vez, saldando así una deuda moral que él mismo se había impuesto. Era una forma simbólica de decir, ahora sí, esta victoria es mía. A finales de 1985, la vida le jugó una carta inesperada. Su entonces pareja organizó, sin su conocimiento, una reunión con una disquera local en Guatemala.
El encuentro culminó en su primer contrato discográfico y el lanzamiento de su álbum debut. A pesar del logro, Arjona confesó en varias ocasiones que nunca tuvo la intención real de ser cantante. De hecho, su madre solía aconsejarle que abandonara la música, convencida de que no era una profesión viable. Pero fue al desobedecer ese consejo cuando Arjona encontró, por fin, su verdadero llamado: el exilio voluntario de Guatemala a Buenos Aires. En 1988, Arjona dejó su país natal para representar a Guatemala en el Festival OTI en Argentina. Nunca regresó. Aquella decisión, drástica y en apariencia impulsiva, provocó críticas entre sus allegados. Se estableció en Buenos Aires, donde vivió tiempos difíciles. Cantaba en el piano bar de un hotel a cambio de alojamiento y desayuno, y también se presentaba en otro bar cercano, además de actuar en la calle Florida, un lugar emblemático para artistas urbanos. Después de una temporada en Argentina, volvió brevemente a Guatemala, pero en 1989 decidió probar suerte en España. Sin embargo, durante una escala en el aeropuerto de Ciudad de México, su estadía temporal se convirtió en permanente. México, por azares del destino, se transformó en su nuevo hogar. Durante semanas vivió en un hotel modesto del centro histórico y pasaba muchas noches en un bar de la zona rosa llamado La Cucaracha. Fue ahí donde conoció a un amigo que le ofreció alojamiento temporal en su apartamento. Pero como todo en esa etapa de su vida, la ayuda duró poco. Terminó siendo echado a la calle. Rechazos, humillaciones y el primer golpe de suerte. A pesar de los obstáculos, Arjona insistía en tocar puertas. Logró concretar reuniones con varias casas discográficas. 2 productores, cada uno de diferentes sellos, le pidieron que regresara en un mes con 10 canciones listas para grabar un álbum. Arjona cumplió. Pero al volver, ambos productores habían sido despedidos. En otra reunión, un ejecutivo escuchó algunas de sus composiciones y fue brutalmente claro: dedícate a otra cosa. Sin dinero y con la presión del alquiler sobre los hombros, comenzó a escribir canciones para otros artistas. Una de ellas, La mujer que no soñé, interpretada por Eduardo Capetillo para la telenovela Alcanzar una estrella, se convirtió en un éxito. Pero Arjona no recibió un solo centavo por los derechos de autor. Aún así, ese golpe de suerte le abrió una inesperada puerta. Un ejecutivo de televisión, impresionado por su talento, le ofreció un papel en la misma telenovela. Arjona aceptó de inmediato, mintiendo sobre su experiencia actoral y asegurando haber estudiado teatro en Guatemala. El hambre literalmente lo había empujado a actuar. El disco, que casi no fue durante meses, Sony Music rechazó sistemáticamente a Ricardo Arjona. Fue gracias a un productor amigo suyo que finalmente lo firmaron, pero con una condición: para quedarse con 2 artistas que interesaban a la discográfica, debían incluir también a Arjona en el contrato. No era una apuesta por su talento, sino un trato colateral. Después de casi un año de espera, decidió que era hora de grabar su álbum. Comenzó a preparar la producción, pero una semana antes del inicio, Sony canceló todo. El nuevo director artístico impuso una condición: si Arjona quería sacar el disco, tendría que financiarlo él mismo. No se rindió. Con determinación comenzó a grabar versiones en cassette de sus canciones antiguas y fue puerta por puerta a las editoriales musicales, buscando un préstamo a cambio de los derechos de sus temas. Así financió su primer álbum real, Contra todo pronóstico, de trovador ignorado a voz continental. El ascenso imparable de Ricardo Arjona. Luego de años de tropiezos, puertas cerradas y contratos frustrados, el sueño de Ricardo Arjona encontró su primer gran respiro en el proyecto más ambicioso hasta ese momento, el álbum Animal Nocturno. Grabado con recursos limitados y con más corazón que presupuesto, el disco fue inicialmente bien recibido por su disquera. Sin embargo, Sony Music decidió archivarlo, postergando su lanzamiento sin fecha definida. La historia parecía repetirse. Otro talento ignorado en un mercado saturado de fórmulas predecibles. Pero el destino tenía otros planes. La llegada de Aloysiu Reace como nuevo director artístico de la compañía marcó un punto de inflexión. Al escuchar el disco, Reace quedó cautivado por su honestidad lírica y su identidad única, y ordenó de inmediato su publicación. Así, el 9 de febrero de 1993, Animal Nocturno salió al mercado y Ricardo Arjona dejó de ser un secreto a voces para convertirse en una voz inevitable. Los comienzos que nadie recuerda, fracaso, retiro y regreso. Arjona había comenzado su carrera discográfica en 1986, a los 21 años, tras firmar con Polygram Records y lanzar su primer álbum, Déjame decir que te amo. El sello discográfico intentó encasillarlo en la figura estereotipada del Latin Lover, promocionándolo con el tema homónimo como sencillo. A pesar de recibir críticas medianamente favorables, 3 de 5 estrellas según AllMusic,
El disco pasó sin pena ni gloria por las listas de popularidad. El desencanto fue inmediato. La experiencia, sumada al fracaso comercial, lo llevó a retirarse temporalmente de la música. Regresó a la docencia, su refugio más seguro. Pero la necesidad de expresar algo más profundo, algo que no cabía en un aula, volvió a llamar con fuerza. A los 24 años, decidió intentarlo de nuevo. Representó a Guatemala en el Festival OTI de 1988 en Argentina con la canción Con una estrella. Allí también presentó SOS Rescátame y comenzó a perfilarse como un compositor de voz propia. El cambio era evidente. Ya no buscaba agradar, buscaba decir algo. Ese nuevo enfoque cristalizó en su segundo disco, Jesús, verbo no sustantivo. El álbum fue un punto de quiebre. Con una propuesta lírica audaz y una estructura musical distinta a lo que predominaba en el mercado, Arjona conquistó Centroamérica y comenzó a ganarse un lugar en el panorama latinoamericano, incluyendo Estados Unidos, del otro lado del sol y del éxito. En 1991, firmó contrato con Sony Music, sello que pronto le permitiría dar el salto internacional. Pero su primer trabajo bajo esa firma, Del otro lado del sol, fue uno de sus álbumes menos exitosos. En paralelo, comenzó a componer para otros artistas. Escribió La mujer que no soñé para Eduardo Capetillo, Tan solo una mujer para Bibi Gaitán, y la icónica Detrás de mi ventana, interpretada por Yuri en su álbum Nueva Era de 1993. Esta última se convirtió en un éxito rotundo, alcanzando el número 1 en el listado Hot Latin Songs de Billboard durante 3 semanas. Ese mismo año, Arjona realizó un concierto en El Salvador dentro del emblemático programa Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco. Ahí interpretó Mujeres y, ¿quién diría?, 2 temas que se convertirían en himnos. El álbum Animal Nocturno, liberado finalmente por Sony, vendió 500,000 de copias en su primer año, catapultándolo a la fama internacional. Sus sencillos Mujeres y Primera Vez llegaron al puesto número 6 en las listas de canciones latinas de E!, y el álbum obtuvo 13 discos de platino y 1 de diamante. Arjona había encontrado su voz, y el mundo, por fin, comenzaba a escucharla. Historias, el disco que lo convirtió en leyenda, pero el verdadero fenómeno llegaría con su quinto álbum de estudio, Historias, 1994. Con canciones como Te Conozco, Señora de las 4 décadas y Primero Tú, el disco vendió más de 2 millones de copias en América Latina. Obtuvo 27 discos de platino y 2 de diamante, incluyendo cuádruple platino en Argentina. En alcanzó el puesto 43 en el Top Latin Albums de Billboard y colocó múltiples sencillos en el ranking de éxitos latinos. El crítico Jason Birchmeier, de AllMusic, describió el disco como una colección magistral de relatos emocionales y sociales, confirmando que Arjona ya no era simplemente un cantautor, era un narrador del alma colectiva latinoamericana. Consagración y dolor, la cima artística y la caída emocional de Ricardo Arjona. El éxito de Historias no fue un simple fenómeno de ventas, fue la consagración definitiva de Ricardo Arjona como una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea. El álbum recibió 4.5 estrellas de AllMusic, cuyo crítico lo definió con contundencia. Si tuvieras que elegir solo un disco de Arjona que no sea un recopilatorio, este tendría que ser el indicado. Historias y su antecesor Animal Nocturno no solo se convirtieron en los álbumes más vendidos de su carrera, sino que inauguraron una etapa de giras masivas que rompieron todos los moldes. Las giras Santo Pecado y Cinco Topiso atrajeron a más de 1 millón de asistentes en 19 países, consolidando a Arjona como uno de los artistas latinos con mayor capacidad de convocatoria en vivo. Con discos como Acompáñame a estar solo, Galería Caribe y Poquita ropa, Arjona siguió profundizando en su estilo reflexivo, social, a veces crudo, otras veces profundamente íntimo. Su evolución artística fue constante, manteniendo siempre una pluma honesta y una identidad inquebrantable. Luto, rupturas y heridas privadas. Pero detrás del escenario, la vida personal de Ricardo Arjona comenzaba a teñirse de sombras.
La pérdida de sus padres lo sumió en una etapa de silencio emocional y profunda introspección. Su madre, Noemí Morales, falleció en 2013 a los 71 años. 4 años después, en 2017, murió su padre, Ricardo Arjona Moscoso, a los 78 años. La partida de ambos fue devastadora. Uno no se repone del todo de perder sus raíces, confesó Arjona en una entrevista. Pierdes a tus padres y se deshace un hilo que te ancla al mundo. A pesar de los escenarios llenos y las ovaciones, el cantautor vivía un duelo callado. En el ámbito sentimental, las cosas tampoco eran sencillas. Una de las relaciones más mediáticas de Arjona fue con Leslie Torres, una ex Miss Puerto Rico, con quien inició un romance en Buenos Aires. Se casaron en Las Vegas en 1992, y fruto de ese vínculo nacieron sus 2 hijos, Ricardo y Adria, esta última hoy reconocida actriz de cine en Hollywood. Sin embargo, tras una década juntos, el matrimonio se fracturó y terminó en una separación escandalosa. Leslie acusó al artista de violencia, amenazas y abuso emocional. Arjona, por su parte, guardó silencio mediático, pero canalizó su dolor en la canción ¿Por qué es tan cruel el amor?, considerada por muchos como un retrato sincero del final turbulento de su relación. El conflicto escaló en tribunales. La custodia de los hijos, las acusaciones cruzadas y la exposición pública convirtieron el proceso en un infierno emocional. Leslie presentó denuncias por presuntas agresiones físicas, incluyendo amenazas de muerte. Arjona negó los cargos, pidió respeto a su privacidad y agradeció a quienes lo acompañaron en ese momento. Gracias por las oraciones, por estar. No se lo deseo a nadie. La batalla legal se extendió por años. El proceso comenzó en 2002 y se volvió para ambos una larga guerra judicial. Pese al desgaste, Arjona siempre manifestó su deseo de mantener la paz por el bienestar de sus hijos. Hoy, asegura que la prioridad absoluta de su vida sigue siendo su familia, más allá de la opinión pública. ¿Una canción que lo cambió todo? Paradójicamente, fue una de sus canciones más famosas la que, según varios allegados, habría encendido la chispa entre él y Leslie Torres. Se dice que fue tras escuchar Mujeres, tema que celebraba en tono provocador y poético la complejidad del universo femenino, cuando Leslie sintió esa primera conexión con el trovador guatemalteco. De Miss Puerto Rico a madre de 2 hijos del cantautor, su historia con Arjona fue tan pasional como tormentosa. Y aunque el amor terminó mal, ambos compartieron una década intensa, entre flashes, giras, nacimientos y rupturas. Amores cruzados y verdades a medias. Las mujeres que marcaron a Ricardo Arjona. La historia sentimental de Ricardo Arjona ha sido, desde sus inicios, un capítulo tan apasionante como complicado de su biografía pública. Su relación con Leslie Torres, ex Miss Puerto Rico y madre de sus 2 hijos mayores, fue intensa, tormentosa y mediática. Tras 3 años de batallas legales en tribunales de Miami y Ciudad de México, la expareja logró alcanzar un acuerdo que priorizaba el bienestar de sus hijos. Un cierre necesario a una historia marcada por el amor, el conflicto y la exposición. A pesar del dolor, Arjona ha hablado con respeto de su exesposa, recordando esa etapa como un capítulo hermoso, ya que fue durante esos años cuando nacieron sus 2 primeros hijos. No cambiaría nada, dijo en una entrevista, porque sin esa historia no tendría a lo más importante que tengo en la vida. Aunque a menudo se autodefine en tono de broma como un ignorante profesional en asuntos de mujeres, la realidad es que su obra ha logrado capturar con inusual sensibilidad los matices del amor, el deseo, la pérdida y la redención. En sus letras, Ricardo ha inmortalizado a muchas de las mujeres que han sido significativas en su vida: esposas, musas, amigas y amantes. Daisy Arbelo, La relación silenciosa. En 1998, durante la filmación del videoclip de Dímelo, Arjona conoció a la modelo venezolana Daisy Arbelo. Aunque su conexión fue inmediata, no formalizaron su relación hasta 2006,
cuando ya el matrimonio con Leslie estaba en proceso de disolución. De esa unión nació Nicolás Arjona en 2010. Durante más de una década, Daisy fue su compañera estable, y juntos construyeron una vida de bajo perfil, lejos del ruido mediático. No obstante, la aparente calma fue interrumpida por rumores de romances paralelos. Alicia Machado. Amor clandestino. Uno de los nombres más polémicos que ha rodeado la vida personal del cantautor es el de la ex Miss Universo Alicia Machado. Según sus propias declaraciones, mantuvo una relación con Arjona durante casi 8 años, incluso mientras él aún estaba casado con Leslie Torres. En entrevistas recientes, Machado afirmó que varias canciones del guatemalteco fueron inspiradas en su historia, incluyendo 2 temas que ella considera claves en su carrera: Desnuda y Sin daños a terceros. La relación nunca fue confirmada por Arjona, pero la intensidad con la que ambos hablan del otro, aún décadas después, sugiere que hubo mucho más que amistad. Machado también relató que, durante esa época, los celos de Arjona se hicieron evidentes, especialmente cuando se enteró de que ella mantenía un vínculo cercano con Araceli Arámbula, otra figura central en este entramado de historias. Araceli Arámbula, otra pieza en el rompecabezas. Durante su participación en La Casa de los Famosos, Alicia Machado dejó entrever que Arjona también tuvo una relación con Araceli Arámbula, actriz mexicana que años después sería pareja de Luis Miguel y madre de sus hijos. Según Machado, Arámbula y Arjona coincidieron en un viaje en barco y posteriormente compartieron tiempo durante una visita de Arámbula a Guatemala, donde participó en un evento benéfico organizado por el propio cantante. El triángulo sentimental, Arjona, Machado, Arámbula, alcanzó un punto tenso cuando, siempre según el testimonio de Alicia, Arjona confrontó a Pablo Montero por su cercanía con Arámbula, provocando un escándalo detrás de cámaras. Aunque muchos de estos episodios han sido comentados sin pruebas concluyentes, las pistas están repartidas entre entrevistas, canciones, movimientos públicos y silencios estratégicos. Amores, canciones y heridas abiertas. A través de los años, las mujeres en la vida de Arjona han dejado huellas visibles tanto en su trayectoria emocional como artística. Desde su madre, a quien dedicó versos de profunda ternura, hasta sus parejas, con quienes compartió momentos de intensidad y conflicto. Cada historia ha encontrado eco en su música. Su divorcio con Leslie Torres, por ejemplo, no solo fue un proceso judicial, fue también una etapa lírica, donde el artista plasmó sus emociones en canciones que marcaron a toda una generación. Por otro lado, su relación con Daisy Arbelo ha sido más discreta, pero igualmente significativa, como muestra el nacimiento de su hijo menor y su etapa más reflexiva como hombre y padre. Entre rumores, legado y despedida. Ricardo Arjona y el final de una era. Las páginas privadas de Ricardo Arjona, lejos de las metáforas de sus canciones, han estado marcadas por intensas polémicas. Durante su proceso de divorcio, Leslie Torres, su primera esposa, habría presentado pruebas materiales, facturas de joyas y boletos de avión, que, según diversas fuentes, vinculaban al cantante con varias mujeres famosas: Alicia Machado, Susana Zabaleta y Araceli Arámbula. Los pasajes correspondían a vuelos hacia las ciudades donde Arjona tenía conciertos, alimentando así la teoría de que muchas de sus relaciones se superponían. Uno de los casos más sonados fue el de Edith González. La querida actriz mexicana reveló en una entrevista que Arjona la invitó a protagonizar el videoclip de Marta, lo que desató especulaciones sobre un romance. Su respuesta fue directa pero cargada de ambigüedad. Arjona es Arjona, y a él no se le dice que no. Por su parte, la soprano y actriz Susana Zabaleta no negó su breve vínculo con el cantautor. Según ella, la atracción comenzó por su porte. Alto, carismático, con una melena característica, pero confesó que la relación no prosperó. El amor es esa guerra perdida entre el sexo y el arte, declaró, dejando entrever la complejidad de involucrarse con un artista como Arjona. El amor en sus canciones y su pasión por los hijos. Las relaciones sentimentales han sido eje central de la obra de Arjona. Canciones como ¿Dónde va el amor? O El amor que me tenía que decir reflejan triángulos emocionales, nostalgias imposibles y una búsqueda constante de lo intangible. Con un lirismo a veces inspirado en García Márquez y otras veces salido de un bar de madrugada, su música diseccionó el amor moderno con ironía, tristeza y verdad. Pero si algo ha defendido a lo largo de su carrera, es su rol como padre. Tiene 3 hijos.
Adria Arjona, nacida en 1992, hoy actriz de Hollywood, reconocida por películas como Morbius o Andor, y embajadora de marcas como Armani. Su segunda hija, nacida en 1994, ha preferido la discreción, aunque se ha desempeñado en marketing y ha acompañado a su padre en sus giras. El menor, Nicolás Arjona, nació en 2010 y vive en Miami junto a su madre Daisy Arbelo. Ricardo lo define como el mayor regalo que la vida me ha dado. Aunque Arjona y Daisy han mantenido una relación alejada de los medios, ella ha compartido algunos momentos familiares en redes sociales, revelando una faceta cálida y doméstica del artista, muy distinta a la imagen pública del trovador. El adiós de un trovador. Retiro y gratitud. Con 15 álbumes de estudio, múltiples discos en vivo, recopilaciones y más de 25 millones de copias vendidas en todo el mundo, Ricardo Arjona es uno de los cantautores más importantes de habla hispana, ganador de un Grammy, un Latin Grammy, 2 Billboard Awards y 3 Billboard Latin Music Awards. Su legado es innegable. Sin embargo, el tiempo, la salud y el desgaste emocional comenzaron a hacer mella. En 2023, tras concluir con éxito su gira Blanco y Negro en Chile, Arjona anunció su retiro definitivo de los escenarios. La noticia tomó por sorpresa a millones de seguidores, aunque algunos ya intuían que algo no marchaba bien. El propio Arjona había confesado que solo podía presentarse gracias a inyecciones en la columna vertebral, necesarias para mitigar el dolor. Con voz pausada, el artista agradeció a su público. Me voy tranquilo, me voy agradecido, y me voy sabiendo que dejé todo en cada canción. Epílogo. La soledad del escenario vacío. Hoy, Arjona se retira como se va un trovador. Sin aspavientos, pero con una historia que lo sobrevivirá. Sus canciones seguirán sonando en bares, estadios y habitaciones silenciosas. Su voz, a veces crítica, a veces rota, otras veces salvaje, quedará como testimonio de una época en la que el amor, la política y la introspección podían convivir en 3 minutos de música. Y mientras se apagan las luces de los escenarios que tanto recorrió, Ricardo Arjona deja atrás una carrera que no fue solo exitosa, fue profundamente humana. El último acorde, Ricardo Arjona se despide con gratitud, dolor y poesía. Con voz quebrada pero con palabras firmes, Ricardo Arjona eligió Instagram para despedirse de su público. Lo hizo como ha vivido su carrera, con honestidad, sencillez y una carga emocional que traspasa la pantalla. Me llamo Ricardo, aunque los que me quieren me dicen seco. Más feliz y pleno que nunca. A pesar de un padecimiento que pronto será cosa del pasado, me despido y agradezco con todo mi corazón, escribió el cantautor guatemalteco. A sus 60 años, Arjona no reveló detalles médicos concretos, pero fuentes cercanas apuntan a que sufre una enfermedad degenerativa en la columna vertebral, la cual le ha provocado dolores severos al permanecer de pie. Durante su más reciente gira, Blanco y Negro, confesó que solo pudo presentarse gracias a inyecciones que le aplicaban antes de cada show. Sin embargo, esa solución fue momentánea. El artista deberá someterse a una cirugía compleja que ha postergado por meses. Una maratón hacia la eternidad. Pensé que no estaba listo ni para dar un paso, y terminé corriendo una maratón, confesó Ricardo Arjona en un mensaje que, más que una despedida, se sintió como una carta abierta al alma de sus seguidores. Con voz pausada y palabras cargadas de honestidad, el cantautor guatemalteco anunciaba lo que parecía inevitable. El cierre de una etapa. El final de una gira que no solo fue extensa, sino también profundamente simbólica. En total, Arjona recorrió 159 ciudades alrededor del mundo. Cada una de esas paradas representó mucho más que una fecha en un calendario. Fueron batallas ganadas al dolor, a la fatiga, al cuerpo que ya no respondía como antes. En su mensaje, publicado en redes sociales, Arjona agradeció con humildad a quienes hicieron posible la hazaña. Desde su equipo médico, que lo sostuvo literalmente en pie con tratamientos intensivos en la columna, hasta su staff técnico y, por supuesto, al público, ese que lo ha acompañado durante más de 40 años. Esta gira fue un milagro, escribió sin rodeos.
Un milagro médico, emocional y espiritual. El post estuvo acompañado por una serie de fotografías y videos que abrieron una ventana íntima a lo que no se ve desde la butaca del público. Escenarios abarrotados, ovaciones de pie, lágrimas contenidas tras bambalinas, abrazos sinceros con músicos y técnicos, y momentos de soledad en camerinos donde el silencio pesaba más que la fama. Arjona se dejó ver tal cual es, humano, vulnerable, agradecido, sin poses. Gracias a la gente que ha sido increíblemente generosa con este guatemalteco de barrio, maestro de escuela pública, que con una guitarra, algunas palabras y una melodía logró un milagro que jamás imaginó, escribió. Y esa frase, tan sencilla como poderosa, condensó toda una filosofía de vida. Porque Arjona no es solo un cantante, es un contador de historias, un poeta urbano que convirtió sus propias heridas y las de su gente en canciones que trascienden idiomas y generaciones. La respuesta de un continente, una despedida que nadie quería dar. La reacción del público no se hizo esperar. Las redes sociales se convirtieron en un río imparable de mensajes, recuerdos, declaraciones de amor y agradecimiento. Desde México hasta Argentina, pasando por Colombia, Perú, Chile y su natal Guatemala, miles de fanáticos se volcaron a rendirle homenaje. No sé si estoy en shock o devastada. Tú sabes cuánto respeto y amor tengo por ti. Sé que vas a estar bien, eres fuerte, pero ¿es un adiós al tour o al escenario?, escribió una fan con el corazón en la mano, reflejando la confusión generalizada, porque aunque Arjona habló de una despedida, no quedó claro si era solo el cierre de la gira o el fin de su carrera sobre el escenario. Otros fueron más directos, pero no por ello menos emotivos. Gracias por hacernos sentir tanto durante tantos años. Recupérate pronto, amigo. No tardes tanto en volver. Te vamos a extrañar en el escenario. Pero esto no es un adiós, es un hasta luego. Las palabras más repetidas en los miles de mensajes fueron gracias, milagro y eterno. Porque para muchos, la música de Ricardo Arjona no fue solo entretenimiento, fue compañía en noches difíciles, consuelo en rupturas, espejo de emociones reprimidas, refugio en la soledad. Sus letras, a veces irónicas, a veces desgarradoras, narraron lo que muchos no sabían cómo decir. Un adiós que duele, pero no se olvida. Con 15 discos de estudio, más de 20 compilaciones, cientos de canciones que ya forman parte del repertorio emocional latinoamericano y una carrera que abarca más de 4 décadas, Ricardo Arjona se despide como uno de los últimos trovadores contemporáneos de habla hispana. Lo hace sin ruido, sin gira de homenaje ni espectáculo de despedida. Lo hace como vivió, fiel a su estilo, con honestidad, y dejando que sus canciones hablen por él. Su legado, sin embargo, no se detiene con su retiro. Su obra ya pertenece al imaginario colectivo. Sus melodías seguirán sonando en radios, playlists, guitarras desafinadas en plazas públicas y corazones enamorados o rotos. Porque lo que Arjona sembró no fue fama, sino verdad. Y la verdad, cuando es cantada con el alma, no desaparece. El seco de Jocotenango, como él mismo se llama con humor, aquel maestro que alguna vez creyó que la música era solo un escape momentáneo, terminó convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes de su generación. Un hombre que nunca necesitó escándalos para llenar estadios, ni coreografías para provocar emoción. Solo una guitarra, una historia y una voz que ahora, aunque se despida, seguirá sonando por mucho tiempo más. Ricardo Arjona ha dicho adiós, pero aún no se ha ido. Porque hay despedidas que no cierran puertas, sino que abren leyendas.